Hola, buen día. A continuación, vamos a llevar a cabo el desarrollo de un podcast, el cual tiene como finalidad poder explicar un estudio sobre el desarrollo económico que se suscitó en México, tomando en cuenta su proceso histórico a mediados del siglo XX hasta la actualidad. Para ello, se van a tomar en cuenta diferentes aspectos, puntos importantes, épocas claves, los cuales vamos a distribuir de la siguiente manera. En este caso, yo, Julio, su servidor, les va a explicar acerca del modelo de industrialización, la sustitución de importaciones, el desarrollo estabilizador y el milagro que se llevó a cabo en México, conocido como milagro mexicano. Por otra parte, mi compañero Octavio les va a hablar sobre las políticas de ajuste estructural y reformas económicas que se llevaron a cabo en este periodo. De igual manera, les va a explicar en qué consistió el modelo neoliberal en México. Posteriormente, mi compañero Pablo les va a explicar acerca del periodo que se conoció como la década perdida y sobre los procesos que vivió México durante la globalización. Finalmente, vamos a llevar a cabo una conclusión de los puntos importantes que observamos durante estas épocas y estos aspectos económicos y políticos. Bien, para entender cómo se llevó a cabo la política y la economía durante el siglo XX en México, considero menester empezar hablando sobre el modelo de industrialización. Y bueno, ¿en qué consistió este modelo de industrialización? Básicamente se puede observar que todas las naciones que se ven sumergidas en el bloque capitalista intentan llevar a cabo un desarrollo económico y para ello es fundamental poder producir y llevar a cabo una implementación para desarrollar el sector secundario en las naciones. Es decir, en este caso, en México lo que se va a intentar es fomentar que el sector secundario o manufacturero pueda desarrollarse y alcanzar un nivel mayor, de tal manera que este sector industrial pueda ser competitivo de manera nacional y también internacional. De esta manera, vamos a observar que para que este modelo de industrialización se pudiera llevar a cabo, México tenía que recibir la influencia de ciertas variables, tanto internacionales como nacionales. Aspectos nacionales que influyeron en este modelo de industrialización son las políticas de nacionalización de la industria petrolera que se llevaron a cabo durante el siglo XX y también la sustitución de importaciones, de la cual hablaremos más adelante. También a un nivel internacional, lo que va a influir para que este modelo de industrialización se pueda llevar a cabo es la relación bilateral que se empezó a llevar a cabo con Estados Unidos y también el incremento en la prosperidad de la industria y de la modernización que se llevó a cabo en México gracias a este acuerdo, gracias a esta relación bilateral que se llevaba con Estados Unidos. De esta manera, para poder hablar de cómo es que se fue gestando este modelo de industrialización en México, hay que entender, como les había comentado anteriormente, en qué consiste la sustitución de importaciones. Y bueno, vamos a entender que en México la sustitución de importaciones, que también se conoció como industrialización por la sustitución de importaciones, fue un modelo económico que se llevó a cabo en México y también en otras regiones del mundo, por ejemplo, en países de América Latina y en países que se consideraban del tercer mundo durante el siglo XX y también durante el tiempo que se considera como de posguerra tras las dos guerras mundiales. Y bueno, básicamente este modelo en México consistió en sustituir las importaciones por productos elaborados de manera nacional. De esta manera era necesaria la construcción de una economía independiente,
Esto fue necesario en momentos drásticos, cuando hubo una disminución de los productos elaborados e importados por parte de las economías europeas, pues estas se vieron afectadas durante la Gran Depresión de 1929 y durante la devastación de la Guerra Mundial. Es por ello que México tenía que entrar en un aspecto, en un ritmo en el cual él pudiera generar estos productos de los cuales él era dependiente de economías extranjeras, de tal manera que se buscaba, como lo había comentado anteriormente, llevar a cabo un modelo de industrialización. Para lograr esta industrialización por sustitución de importaciones, pues era imprescindible que México contara con un Estado fuerte, un Estado proteccionista y que también pudiera llevar a cabo importantes intervenciones en la balanza comercial nacional. Es por eso que en México, entre las medidas que se tomaron, vamos a poder observar la aplicación de aranceles a la importación, tener tipos elevados de cambio, llevar a cabo subsidios y apoyos para los productores locales, de tal manera que se buscaba robustecer las industrias nacionales e independizar el consumo de las economías internacionales. De tal manera que vamos a poder observar que durante este periodo, en el aspecto económico, vamos a entender que hubo una gran cantidad de oportunidades para que los empresarios nacionales pudieran emprender. También hubo un aumento en la creación de empleos y de diferentes industrias. También se puede observar que lo que se buscaba era salvaguardar a las industrias nacionales emergentes para que éstas fueran capaces de generar productos que pudieran rivalizar con los productos extranjeros de grandes corporaciones, de grandes compañías. Sin embargo, vamos a ver un problema muy importante en este aspecto de sustitución de importaciones, el cual consistió en que al cerrar la economía y hacerla dependiente solamente de la producción nacional, pues no iba a haber una competencia y eso iba a originar que la producción en México en ocasiones se llevara a cabo con productos que se vendían al público con precios elevados y con una calidad pues un poco deficiente. También vamos a ver en el aspecto social que este apartado de sustitución por importaciones se va a llevar a cabo durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho y que se va a implementar esta táctica durante 1940 y 1946. También vamos a observar que este modelo en materia social va a generar desequilibrios socioeconómicos, porque vamos a observar que se va a favorecer a los productores nacionales de tal manera que los productores que se encargaban de importar productos, ya que para poder llevar a cabo su comercio, para poder llevar a cabo sus actividades económicas, tenían que hacer uso de algún material extranjero, pues no lo van a poder conseguir de manera tan fácil. Entonces sus operaciones se van a ver drásticamente afectadas, de tal manera que sí se favorecían a algunos industriales mexicanos, pero también se hacía a costas de otros también industriales mexicanos, pero que eran más dependientes para llevar a cabo sus procesos económicos, pues que dependían más de otras empresas internacionales. Posteriormente, durante estos cambios que se estuvieron gestando en México, vamos a observar un aspecto importante, una época importante que se conoció como el desarrollo estabilizador. Y bueno, ¿qué fue el desarrollo estabilizador? Pues va a ser una política fiscal y de estabilización monetaria. Se va a presentar durante los años 1954 a 1970 y se va a ver un periodo de crecimiento exponencial en la economía de México. También vamos a observar que durante este periodo se va a llevar a cabo lo que se conoció como el milagro mexicano. Esto nos deja ver que durante este periodo hubo un gran avance económico, social, cultural, político y demás. Sin embargo, vamos a observar que durante el periodo
que finalizaba esta época se va a ver marcado por un descenso muy brusco en el desarrollo económico y una fuerte dependencia del capital extranjero y del aumento de la deuda. Entonces, desde aquí podemos ir observando cómo la economía mexicana tenía ondas, se manejaba como ondas, en la cual a veces nos encontrábamos en un punto en donde la economía se veía fortalecida, se veía con un mayor equilibrio, con un mayor crecimiento sostenido, generando demasiados beneficios a nivel social también, pero también podíamos observar grandes declives en donde la economía se veía estancada o se veía incluso en retroceso y donde también en ocasiones se veía un fuerte endeudamiento y una fuerte dependencia al extranjero. De esta manera, el desarrollo estabilizador pues va a verse marcado por un crecimiento importante, también por un aumento en el progreso económico y también como punto negativo pues por un gasto mayor por parte del gobierno en empresas estatales, lo cual después iba a originar un endeudamiento. En cuanto a la sociedad, vamos a poder observar que se va a descuidar también mucho al sector primario, en este caso al sector agropecuario, en detrimento del desarrollo industrial. Es decir, que México no se desarrollaba de manera paralela, de manera pareja en todos los sectores económicos. Algunos sectores se beneficiaban más y otros se beneficiaban menos. También vamos a poder entender que el Estado de mexicano se va a comportar de una manera más represiva con ciertos grupos sociales, todo ello con el fin de mantener la estabilidad del país. Esto se vio claramente en el ejemplo de la represión estudiantil del 68, en donde el presidente dio un mandato para que se pudieran dirimir las huelgas que amenazaban la estabilidad del país. Bueno, pues vamos a entender que del desarrollo estabilizador va a devenir lo que se conoce como el milagro mexicano. Y bueno, ¿en qué consistió el milagro mexicano? Para entenderlo es menester comprender que durante la Segunda Guerra Mundial que se gestó en 1944, México va a experimentar un significativo proceso de industrialización, el cual va a ser conocido después como el milagro mexicano. También vamos a poder observar que la demanda de productos mexicanos durante la guerra se va a ver impulsado, lo cual va a generar una rápida tasa de crecimiento anual. Algunos teóricos estipulan que esta tasa de crecimiento fue entre el 5 y el 6%. También se va a ver un crecimiento apoyado por una colaboración entre sectores públicos y sectores privados junto con el gobierno, de tal manera que se buscaba que el beneficio de este milagro mexicano se viera compartido por un ámbito grande de la sociedad. También se van a ver aspectos, por ejemplo, de políticas proteccionistas para impulsar la industria nacional y finalmente generando importantes empresas nacionales. Básicamente, el milagro mexicano que se gestó durante 1935 a 1981 va a marcar un periodo notable de crecimiento económico, con una tasa de crecimiento del PIB del 7% y también una reducción de los niveles de pobreza. También va a hacer que se fomente una aparición de una clase media y de esta manera sentar las bases para la estabilidad económica. Como habíamos comentado, el gobierno va a tratar de colaborar con diversos sectores de tal manera que se impulse a la nación hacia una paz social y hacia una prosperidad. Sin embargo, a pesar de los avances económicos que se observaron durante este periodo, nuevamente se está viendo algo que está muy marcado en México durante todo este periodo, que es el desplazamiento del sector primario, del sector agropecuario, en pro de fortalecer al sector secundario. Esto va a generar un gran descontento social y también va a generar desequilibrios, inequidad en cómo se está distribuyendo la riqueza a lo largo del país. También vamos a observar que después de este periodo de guerras, tanto Estados Unidos como Europa se van a ver recuperados, van a verse recuperadas sus economías, sus sociedades de los estragos de la guerra y pues México ya no va a tener cabida
una cabida muy importante dentro de la economía mundial, ya que México ya no va a ser tan necesario, las economías de tercer mundo, las economías latinoamericanas también en este caso, para poder reconstruir estos países europeos, para poder generar productos. De esta manera, finalmente se va a desembocar en un aspecto de un fuerte endeudamiento, como ya se comentó, y en una dependencia de algunas instituciones gubernamentales exteriores, es decir, de otros países. Durante el milagro mexicano vamos a ver básicamente que en aspectos económicos, este milagro mexicano va a generar un impulso en la industria mediante el proteccionismo, mediante la unidad al control de desembolso público y también a través de políticas macroeconómicas. También en el aspecto social vamos a observar que va a haber una estabilización dentro del crecimiento social, es decir, va a haber mayor empleo, va a haber mayores prestaciones sociales y demás, lo cual va a ser marcado por un bienestar a nivel social. Entonces, durante el milagro mexicano vamos a poder observar también cómo hubo vaivenes. Por una parte, un gran sector de la población se vio beneficiado por este periodo, pero también vamos a observar que otra parte de la sociedad se va a ver mermada, es decir, se va a ver afectada por estos procesos que se llevaron a cabo. Bueno, hasta aquí yo les expliqué los principios del modelo de industrialización que se empezó a llevar en México. Posteriormente cedo la palabra a mis compañeros para que puedan comentarle más acerca de los aspectos económicos y políticos que vivió México durante el siglo XX.